Bueno, recuerde que hemos estado hablando acerca de... we'll do the last song. Hemos estado hablando acerca de las diferentes historias que Jesús iba contando, lo que nosotros les hemos llamado las parábolas. Hoy vamos a continuar con el tema, pero de una manera diferente, porque usted bien sabe que hoy es el fin de semana cuando se celebra el Domingo de Ramos. Pero antes de entrar en eso, les quiero leer acerca de una de las, vamos a identificarnos con una de las parábolas. En el caso de Jesús, tiene que ver con esto. Yo no sé cuántos de ustedes están preocupados por algo de la economía. Nosotros hoy día, con esto de los movimientos económicos que hemos tenido los últimos días, empieza, digamos, la gente no siempre está contenta con lo que está sucediendo, a menos que tenga más dinero. Pero en el momento en que ya empezamos a tener problemas económicos, que las cosas se encarezcan o algo, empieza a haber comparaciones con, ¿te acuerdas cuando? Y te acuerdas. Y una de las cosas que nosotros ahorita vemos, yo no sé qué tan apercibido esté usted de la historia, pero lo que fue el 24 de octubre de 1929, inició algo que duró hasta el año 1939, que se llama la Gran Depresión. ¿Cuántos han oído de la Gran Depresión? ¿Okay? Fue un tiempo económico de suma dificultad. Lo que usted está viendo allí era básicamente, del lado izquierdo, son hombres que están buscando trabajo. O sea, están esperando que alguien venga y decir, yo necesito a alguien que me trabaje 10 horas o que me limpie esto en mi casa o lo que sea. Estaban desesperados porque no encontraban trabajo. En algunas escenas estaba así la cosa, en otras estaban simplemente ahí sentados esperando. Y si nota, es gente que tiene inclusive trajes y corbata y todo, le pegó parejo la Gran Depresión. Y es un tiempo de mucha dificultad, por si puede ver acá, vamos a analizar un poquito acá. Note cómo empieza en 1929, acá tenemos el inicio. Cuando empezó, el desempleo estaba en 3.2%, ¿ok? Pero ya después de eso, perdón, se me fue. Ok, estaba acá. Después de eso, subió en 1930 al 8.9%, siguió progresivamente y note cómo en el 1933 llegó a estar en el 25% casi. ¿Se imagina que cada 4 personas no tenía empleo? Lo difícil que era pensar en el empleo. Y así la gente desesperada. Y entonces, por lo mismo, se dio una situación que acá, había mucha desesperación, pero esto coincide que en 1933 fue cuando en Alemania, por ejemplo, ahí fue cuando subió Hitler al poder. Porque él prometía, o sea, la gente a la vez estaba recuperando de la Primera Guerra Mundial y Hitler empezó a prometerle a la gente que iban a tener pues bienestar y demás, inclusive llegó a prometer un marido para cada mujer, porque era un deseo de así, habían muerto muchos en la Primera Guerra Mundial y muchas se quedaron sin posible marido, entonces marido para cada mujer, órale, y entonces la gente estaba desesperada. E inclusive, ya para cuando llega 1939, seguía no tan severo, pero seguía alto y es cuando entra la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los eventos que empezaron con ese movimiento, ese desplome económico de la bolsa de valores ahí en 1929, arrastró al mundo a la Segunda Guerra Mundial. Ahora, la desesperación de la gente, y yo no sé, por ejemplo, si ve ahí la pobre mujer, los campos los tenían secos, porque pues, si ve alguna película de ese entonces, así de que
se veía, no había producción porque pues, nadie la compraba, etcétera. O sea, era complicado. Y entonces era, ¿y ahora qué voy a hacer? Y había muchos inmigrantes y así como los pobres hijos. Hoy día, por ejemplo, si nosotros, y para eso tenemos aquí la despensa de comida los días jueves, que llega la gente y pues no tiene que estar en ese nivel de desesperación. Y de veras es una satisfacción de decir, hay mecanismos en la actualidad para poder resolver estas cosas. Pero en ese entonces, como no sé si alcanza a ver el letrero acá, que dice el señor sé 3 oficios, hablo 3 idiomas, peleé en la guerra durante 3 años, tengo 3 hijos, pero no he tenido trabajo durante 3 meses y lo único que quiero es un solo trabajo. Esa desesperación nos recuerda a esta parábola, a la parábola de los trabajadores del viñedo. Hemos estado hablando de parábolas, se la voy a leer y hoy vamos a estar pensando y ahorita va a ver la relación de esta parábola con lo que la fecha en que estamos viviendo. Le leo, estamos en el verso 1 del capítulo 20 de Mateo y dice así: el reino del cielo es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Acordó para pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. A las 9 de la mañana, cuando pasaba por la plaza, vio a algunas personas que estaban allí sin hacer nada. Entonces las contrató y les dijo que al final del día les pagaría lo que fuera justo. Así que fueron a trabajar al viñedo. El propietario hizo lo mismo al mediodía y a las 3 de la tarde. A las 5 de la tarde se encontraba nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban allí. Les preguntó, ¿por qué ustedes no trabajaron hoy? Ellos contestaron, porque nadie nos contrató. El propietario les dijo, entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo. Aquella noche le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara, comenzando por los últimos que había contratado. Y ahorita continuamos la historia. Pero imagínense la escena desde este punto de vista. Está la fila de hombres acá y están esperando que alguien los venga a contratar. Entonces llega una persona adinerada y a las 9 de la mañana dice, a ver, necesito unos cuantos, sí, les voy a pagar lo que es justo, que era un denario. La paga acostumbrada era un denario de trabajo por día. Y entonces se los lleva y vámonos. Regresa más tarde, a las 12, y se lleva otra tanda. Regresa a las 3 de la tarde, se lleva otra tanda. Ahora, yo le quiero preguntar esto. ¿Quién hubiera estado ahí a las 5 de la tarde? Porque el día de trabajo terminaba a las 6. Entonces, trabajaban, digamos, de 9 a 6. En sí era de 6 a 6, pero vamos a suponer en el contexto que nos lo está poniendo, de 9 a 6. Entonces, a las 5 de la tarde queda 1 hora de trabajo. Y dice, bueno, ¿y tú? ¿Por qué estás aquí? Ahora, deténgase un poquito. Jesús está preguntando, a ver, ¿cuántos de ustedes son como el cuate que la vida les pasa y dice uno, y yo me quedé? Yo fui el rechazado, yo fui el menospreciado, a mí nadie me quiso. Yo estaba aquí ansioso, dispuesto, pero salí sobrando. ¿Alguna vez se ha sentido así? Como que salió sobrando y como que está desesperado y como que nadie le hace caso y como que usted merece más o cuando menos le gustaría tener más de lo que le está tocando en la vida. Y lo que nos dice esto, que llega el hombre y continuando la historia, dice el verso 9, cuando recibieron su paga los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario por una jornada completa. Entonces, se imagina, por ejemplo, este cuate llegando a su casa y le pregunta a su esposa, oye, gordo, ¿cómo te fue con el trabajo? No, pues fíjate que estuve allí y todo el día, nadie me contrataba. Y de repente llegó un ricachón y que me contrata y me pagó el día completo. ¡Qué increíble!
Y la mujer, qué bueno, cuando menos hoy tenemos para comer, etcétera, etcétera. Cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, supusieron que recibirían más, porque dijeron, oye, este trabajó 1 hora, eran 12 horas, recuerden, trabajó 1 hora y le pagaron 1 denario, entonces nosotros que trabajamos 12 horas, de seguro nos van a dar 12 denarios, vénganos tu reino, y estaban felices y apurados, y no. Dice que cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario. Aquellos trabajaron solo 1 hora, sin embargo, se les ha pagado lo mismo que a nosotros que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. Y él respondió a uno de ellos, amigo, no he sido injusto. ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías por todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Repite esa frase conmigo. ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Otra vez, porque soy bondadoso con otros. Está hablando como si fuera Dios, que en este caso es Jesús, que llega y dice, a ver, los que están aquí, vénganse. Y así se lleva poquito. Y llega con los últimos rechazados y les dice, ¿que nadie los quiso? Yo sí los quiero. Yo soy bondadoso y yo puedo hacer lo que quiero. Yo puedo tratar a la gente como quiero. Ahora, podemos sacarle más aquí al asunto, pero Jesús termina con la frase así y dice, así que los que ahora son últimos, ese día, o sea, en el último de los días, serán los primeros y los primeros serán los últimos. ¿Ok? Ahora, la historia no es tan complicada, pero nos habla acerca de algo. Es una de las parábolas que Jesús contó. Ahora, lo importante es que leamos el contexto de dónde está contando esta historia Jesús. ¿Ok? Lo que quiero que vea conmigo es, nosotros estábamos leyendo en el capítulo 20 de Mateo. En el capítulo 21 nos dice que ya es la entrada triunfal. Ahí es cuando lo que hoy o el día de mañana le llamamos el Domingo de Ramos o Domingo de Palmas, y va Jesús sobre el pollino, leeremos la historia en breve, y van ahí con sus palmitas, ¡hey, Hosana! Y todos van aclamando al rey porque dicen, este sí es el bueno. Y va entrando Jesús. Y yo lo que quiero tratar de enfatizar o que respondamos el día de hoy, y lo vamos a hacer a través del contexto dentro de todo esto, es ¿qué es lo que estaba pensando y deseando Jesús? ¿Y qué es lo que estaba pensando y deseando la gente a su alrededor? ¿Cuál era el objetivo de lo que Jesús estaba haciendo? Entonces, por ejemplo, de nuevo vamos a regresar, estamos anticipando, esto es justo antes de que suceda y Jesús está contando una historia. De hecho, nosotros lo que le llamamos el Domingo de Ramos es el domingo. El sábado no nos dice la Escritura qué hizo Jesús. Esta es la última semana de la vida de Jesús. Y si nosotros buscamos en los 4 evangelios, yo le quiero preguntar a usted, si Dios dijera el día de reposo, el sábado para los judíos, no deben de hacer nada, ¿qué hubiera hecho Jesús en el día de reposo, en su último día de reposo que va a pasar sobre la tierra? ¿Usted qué hubiera hecho? Porque Jesús sabía lo que iba. Entonces, él sabía que este era su último día de reposo. ¿Sabe qué es lo que nos dice la Biblia que hizo? No nos dice. ¿Por qué? Porque Jesús guardó el día de reposo. Jesús sabía que a pesar de la intensidad de todo, tenía que guardarlo. Y entonces empieza y nos empieza a contar acá ya, va hacia Jerusalén y cuenta esta parábola.
Porque Jesús quiere transmitir ciertas ideas a la gente. Él no está todo cabizbajo, Él está hablando de su bondad y Él está haciendo referencia de que va camino a la cruz. Él lo sabe, pero quiere dejar en claro que Él está dispuesto a recoger hasta las personas que menos se sienten dignas de ser llevadas hasta allá. O sea, lo que el mundo rechaza, Jesús dijo que nadie los quiere. Yo sí, vénganse para acá. Y es así como, wow, Jesús trae pero bien clavado la meta, el objetivo por el cual Él vive. Después de eso, de la parábola que acabamos de leer, verso 17, termina el verso 16 la parábola. En el verso 17 dice así, y Jesús predice otra vez su muerte. Está hablando con sus discípulos, ¿ok? Dice, mientras Jesús subía a Jerusalén, en aquel entonces siempre que era Jerusalén era subir a Jerusalén, era como así, era una manera de respeto, pues. Pero dice, llevó a los 12 discípulos aparte y les contó en privado lo que iba a suceder. Ahora, escuchen lo que les contó. Escuchen, les dijo, subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa, lo condenarán a muerte. Luego lo entregarán a los romanos para que se burlen de él, lo azoten con un látigo y lo crucifiquen. Pero al tercer día se levantará de los muertos. ¿Les quedó claro? Es más claro ni el agua, ¿verdad? Mire, les lo voy a leer otra vez. Escúchelo claramente, ¿ok? Dice Jesús, mientras Jesús subía a Jerusalén, llevó a los 12 discípulos aparte y les contó en privado lo que iba a suceder. Escuchen, les dijo, subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa, lo condenarán a muerte, luego lo entregarán a los romanos para que se burlen de él, lo azoten con un látigo y lo crucifiquen. Pero al tercer día se levantará de los muertos. ¿Sabe cuánto entendieron de esas cosas que les dijo Jesús, los discípulos? Les entró por una oreja, les salió por otra y nomás se quedaron así como... Jesús acaba de contar una parábola de que quiero incluir a la gente rechazada. Y para esto he venido, porque voy a entrar, me van a matar, pero voy a resucitar, ¿ok? Y fíjese, después de que les dice esto, nos quedamos en el verso 19, fíjese lo que sucede en el verso 20. Entonces la madre de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo, se acercó con Jesús a sus hijos. Se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. ¿Cuál es tu petición?, le preguntó Jesús. La mujer contestó, te pido por favor que permitas que en tu reino mis 2 hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y dice, no, pues ¿qué están pensando? Bola de brutos. Jesús está hablando de incluir a la gente, les está anunciando lo que va a suceder, cómo va a sufrir, cómo va a dar su vida. Mi mami me dijo que por favor me dejes de estar a tu diestra y a mí a tu izquierda en tu reino. Y estamos hablando de Juan, el apóstol, que luego escribió las epístolas de Juan y el Evangelio y el Apocalipsis. Y dice uno, qué inmadurez, qué burros. ¿No se le hace como que choca la situación? Y luego, o sea, eso sigue hasta el verso 28 y no vamos a meternos en todo porque Jesús básicamente les dijo que no, que eso pues no se da. Verso 29. Mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad de Jericó, una gran multitud los seguía. 2 hombres ciegos estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús venía en dirección a ellos, comenzaron a gritar, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Cállense, les gritó la multitud. Sin embargo, los 2 ciegos gritaban aún más fuerte, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Y cuando Jesús los oyó, se detuvo y los llamó. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Señor, dijeron, queremos ver. Y Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Al instante pudieron ver, luego los siguieron.
¿Qué está pensando y deseando Jesús? Jesús quiere incluir a la gente, Jesús tiene compasión de la gente, sabe a dónde va a morir, les anuncia a sus discípulos, los discípulos que quieren a tu diestra. Y por cierto que el pasaje termina que se enteraron todos los demás discípulos y se enojaron con Juan y Santiago su hermano. Y pues claro. Y dice uno, estos no agarran el patín. Y es entonces, justo después de esto, que llegamos a la entrada triunfal que representa el Domingo de Ramos. Y nos dice ahí, mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, habían salido de por allá, de Jericó, llegan a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé, en el monte de los olivos. Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán una burra atada junto con su cría. Desaten a los 2 animales y tráiganmelos. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan, el Señor los necesita. Entonces les permitirá llevárselos de inmediato. Eso ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía, dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Los 2 discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado. Llevaron la burra y su cría, pusieron sus prendas sobre la cría y Jesús se sentó allí. De la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él y otros cortaron ramas de los árboles y las extendieron sobre el camino. Jesús estaba en el centro de la procesión y toda la gente que lo rodeaba gritaba, alaben a Dios por el Hijo de David. Bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Alaben a Dios en el cielo más alto. Y toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada a medida que Jesús entraba. ¿Quién es este?, preguntaban, y las multitudes contestaban, es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Esa es la entrada triunfal que nos describe el Evangelio de Mateo. Ahora, mi pregunta para ustedes, si los discípulos, Jesús les dijo, esto es lo que voy a hacer, voy a entrar, me van a matar, y ellos están pensando en quién es el más importante, el más poderoso, el más afamado. ¿Qué cree que está pensando la gente que lo está aclamando? Que Él va a ser el rey, que Él los va a liberar de Roma. Por fin, este es el sanador, este nos va a hacer milagritos. Lo tiraban a Jesús como el milagrero, este nos va a salvar. Pero ellos no están pensando en la muerte, ellos están pensando en otro tipo de victoria. Jesús está pensando y deseando una cosa, los discípulos otra, la gente otra. Entonces mi pregunta para usted, ahorita que estamos entrando en Semana Santa, ¿y usted en qué está pensando? ¿Qué tipo de semana está usted esperando que esta sea? ¿Dónde tiene los pensamientos y los deseos de su corazón? Señor, esta semana haz que... Y empezamos a decir, bueno, ¿andamos como los discípulos? Después de eso, terminamos en el verso 11. En el verso 12 nos dice que Jesús entra y despeja el templo. Se lo leo rápido. Jesús entró en el templo, ya está en Jerusalén. ¡Yay! Y llega. Jesús entró en el templo y comenzó a echar todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Les dijo, las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo y Él los sanó. Clásico del Señor. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa vieron esos milagros maravillosos y oyeron que hasta los niños en el templo gritaban, alaben a Dios por el Hijo de David. Sin embargo, los líderes estaban indignados. Le preguntaron a Jesús, ¿oyes lo que dicen esos niños? Sí, contestó Jesús. ¿No han leído las escrituras? Pues dicen, a los niños y a los bebés les ha enseñado a darte alabanza. Luego regresó a Betania, donde pasó la noche. Ya, lunes. Y dice uno, espérate, esta es la última semana de Jesús. Y anda desatado. El lunes, en otro de los evangelios, nos dice que el látigo que usted ve ahí, lo hizo. Vio lo que estaba sucediendo
y así como que y fabricó su látigo. ¿Cuántos de ustedes pueden tejer cuando están bien enojados? Jesús sí. Y dice que a unos hablaba, volcaba las mesas, o sea, no andaba gritando fuera de control, tenía perfecto control. Volcaba las mesas, pero a otros hablaba, no gritaba. Porque Jesús estaba llegando a lo que era el siguiente paso. Él sabía a lo que venía. Y la gente que lo aclamaba, yo me pregunto si cuando andaba haciendo todo esto en el templo, habrían dicho, caray, esta no me lo esperaba. Está fuera de lo esperado. ¿Y qué siguió después de eso? Pues verso 18, Jesús maldice la higuera. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esa historia? De que nos habla acerca de que Jesús espera que haya fruto. Vio la higuera, pasó, vio que estaba estéril, no tenía nada de fruto, de higos. Entonces la maldijo, otro tiempo regresaron y ya no tenía fruto, ya se había secado, perdón. Y entonces era así como, ¿qué está pensando Jesús? Jesús quiere ver fruto en la gente. ¿Qué están pensando los demás? Siguiente paso, les cuento otra parábola, la parábola de los agricultores malvados. Si nota, es larga la parábola, pero les cuenta una historia. Esto sucede porque en particular estaba hablando con los religiosos ahí, los sacerdotes y otros religiosos en el templo, y ellos estaban cuestionando la autoridad de Jesús. Entonces Jesús les cuenta dos parábolas. Una es esta de los agricultores malvados. Y la otra, que de hecho la contó antes, es la parábola de los dos hijos. Se la leo, esta. Pero ¿qué piensa? Le está diciendo a la gente religiosa, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Porque estaban retando a Jesús. Pero les cuenta la historia. Pero ¿qué piensan de lo siguiente? Un hombre con dos hijos le dijo al mayor, hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. El hijo le respondió, no iré. Pero más tarde cambió de idea y fue. Entonces el padre le dijo al otro hijo, ve tú. Y él le dijo, sí señor, iré. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hijos obedeció al padre? Ellos contestaron, el primero, el que dijo que no iría y después sí fue. Luego explicó Jesús el significado. Les digo la verdad, los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir, pero ustedes no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Aún viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y a arrepentirse de sus pecados. ¿Qué tiene que ver esto con lo otro que habíamos hablado? ¿Se acuerda cómo empezamos nuestra historia? Jesús había llegado y antes de entrar a Jerusalén cuenta esta parábola de los trabajadores del viñedo. Y dice, yo quiero incluir hasta el último, hasta los cobradores de impuestos y las prostitutas. Los últimos quiero que respondan, quiero darles una oportunidad. Y con los religiosos es exactamente lo que está retomando. Les cuenta la parábola de los hijos, porque los religiosos habían respondido primero, pero no respondieron debidamente con un cambio de corazón. Ahora, no le voy a leer todas las otras historias, pero lo que espero que se note a través de todo lo que estamos diciendo es que el Señor, cuando está entrando a Jerusalén, Él tiene muy en claro el objetivo de por qué iba a entrar. ¿Lo tiene usted? Pero los que estaban alrededor de Él, los religiosos, no entendieron. El pueblo en general no entendió. Los discípulos andaban perdidos en sus propios afanes. De hecho, cuando llega, que es el siguiente paso, o sea, el Viernes Santo,
Sucedieron otras cosas porque estamos todavía en el capítulo 21. Hasta el capítulo 25 está Jesús todavía haciendo diferentes cosas dentro de Jerusalén. Y ya en el capítulo 26, 25-26 empezamos a ver cómo lo arrestan y cómo lo empiezan a preparar para la crucifixión. Pero Jesús sabía una cosa y se los trató de comunicar a los discípulos. Me encanta esta imagen que está en la pantalla. Nota cómo es una corona de espinas, pero en sí se ve la corona de un rey. ¿A qué vino Jesús? A ser el rey. Pero él sabía que iba a ser, no llegando a que lo coronaran, sino era por medio de su sacrificio. Él lo tenía muy en claro. Los demás no. Y cuando sucedieron todas las cosas que dijo Jesús, los otros se escandalizaron. Sucedieron tal como Jesús se las anunció a los discípulos justo antes de que sucediera, y ni aún así lo entendieron. Y dentro de mí digo, si yo hubiera estado ahí, yo quisiera creer que sí me hubiera acordado, pero aparentemente, pues no. Este fenómeno sucede tantas veces en la Escritura, de que Dios revela su plan y la gente no entendemos. Aunque nos lo anuncia, no entendemos. Y ya cuando por fin sucedió y empezaron cuando ya resucitó Jesús, así como que, pero todavía no llegamos. Ahorita apenas estamos yendo hacia donde Jesús va a dar su vida. Pero él sabía que tenía que pasar por la crucifixión para llegar a la coronación en el cielo. No la coronación que buscaban aquí en la tierra. No la coronación de un rey terrenal. Porque Jesús no vino a ser el tipo de rey que hay aquí en la tierra. Y bueno, hoy para nosotros es un día complicado porque, pues, como lo mencionaba Charito, el próximo sábado es el sábado de gloria. Pero nosotros nos vamos a reunir a las 7 como de costumbre, pero vamos a celebrar la resurrección. No nos vamos a reunir el viernes, va a haber una reunión, pero va a ser en inglés, pero si gusta puede venir, es a las 6:30 el viernes. Y ahí vamos a celebrar lo que es el Viernes Santo, la muerte de Jesús. Pero vamos a estar anticipando la llegada del Rey, la resurrección del Rey, que se presenta el día domingo. Entonces desde el sábado la vamos a celebrar. Entonces hoy, teníamos chamba completa. Íbamos a celebrar el Domingo de Ramos, tenemos que anticipar el Viernes Santo y tenemos que anticipar el Sábado de Gloria. Pues es mucha explicación, pues es demasiado. Pero cuando menos si logramos salir de aquí hoy, entendiendo que nosotros, nuestro objetivo es preguntarnos a nosotros mismos, ¿cuánto contribuimos nosotros? ¿Cuánto contribuyó mi familia, mi hijo, mi esposa, etcétera? ¿Cuánto nosotros hemos contribuido al sacrificio de Jesús? Porque eso era lo que Jesús les estaba transmitiendo. Esto me va a suceder por amor a ustedes y los otros no entendieron. Entonces yo le encomiendo que en esta semana tenga presente y pregúntese, ¿cómo es que el pecado mío y de mi familia contribuyó a la muerte de Jesús? ¿Y cómo podemos nosotros como familia enfocarnos a cumplir el propósito de Dios una vez que resucitó? No es que va a resucitar otra vez el domingo, lo estamos celebrando simplemente, pero nos podemos cuestionar ahora si es que estamos viviendo dentro del propósito. Lo que vemos entre todo esto de la entrada triunfal es la gente no estaba anhelando el propósito de Dios. Entonces, cuando nosotros vengamos a reunirnos el próximo sábado, vamos a estar con la mente de, wow, va a llegar el rey que tuvo que pasar por el sacrificio, por la muerte, ahora va a resucitar y nosotros nos podemos enfocar al siguiente paso. ¿Cuántos están anhelando celebrar
la resurrección de Jesús. ¿Usted sí? Yo sí. Es algo especial. Pero hoy, esta semana, todavía no se brinque para allá decir, sí, ya somos libres. A ver, sí, somos libres. Pero pregúntese, ¿estoy viviendo conforme al propósito al cual me llamó Dios? Póngase de pie conmigo. Vamos a terminar nuestro tiempo juntos y vamos a permitir que el Señor nos vaya guiando en esta reflexión de decir, me estoy preparando para lo que va a hacer el Señor, lo que me va a comunicar, pero de hecho lo tiene que hacer ahorita apenas. En lo que estoy yo haciendo las cosas, en lo que estoy apenas preparándome, el Señor ya está haciendo algo especial. El Señor va a entrar, el Señor va a hacer algo especial, pero ¿cuál es el propósito por el cual Dios está en su vida? Cierre sus ojos conmigo. Padre, te damos gracias, Señor, que eres un Dios fiel, que eres un Dios que nos ayudas a tener en mente las cosas como tú las deseas. Señor, líbranos de ser como todos estos personajes que leímos, que no tuvieron la concentración en lo que tú deseabas. Estaban distraídos con el mundo y la fama y las posiciones y los puestos y el reconocimiento y libertad y bienes. Señor, cada uno de los que hemos visto, los mismos religiosos no supieron reconocerte, pero tú llegaste, Señor, con un propósito específico de venir a salvarnos. Te pedimos que nos guíes, Señor. Háblanos a cada uno, Señor.